¿quién no tiene un ratito para leer 307 páginas que tiene la resolución donde ¿Las leíste procesaron, todas? por supuesto? Mirá, sí. me fijo. Claro que sí. Desde la 1 a la Sí, 307. claro que sí. Yo hice lo mismo. Vos también. Obvio que sí. Muy bien. Yo Es lo no. que ¿Vos, corresponde. Pequi? No, ni en pedo. Ni en pedo. Es lo que corresponde Claro y que se ha sí. hecho. Sí, Sí. claro que sí. Bueno, convengamos que en una investigación que viene hace tiempo tramitándose, no sé si les suena, en agosto de 2025 hubo una cierta revelación en cierto canal de stream llamado Carnaval. No me digas. Sí, donde se daba cuenta de una serie de audios del señor Diego Españolo. ¿Te acordás qué día fue? ¿Fue el 12, el 15? No. ¿Qué día fue, Ivy? El 19 de agosto. ¿Y por qué lo tenés tan claro? Porque lo hicimos acá. ¿Quién lo hizo? Mirá, Mauro y yo. Bien, listo. Ah. el 20 de Aquí marzo. la verdadera Queen, motherfucker Queen. Sí, Ahí que está. Mauro siempre generosamente deja que uno se luzca, así que en Mother- ese momento la descripción la hice yo, pero bueno, Just con trabajo de los dos. 20 de agosto se radica la primera denuncia Al día contra el siguiente. tema Andis. La saca en ese momento Gregorio Dalbón. Aporta todo lo que es notas periodísticas, de Data Clave, de Carnaval Stream, de otros medios que después se hicieron eco de las distintas presentaciones. Y a partir de ahí inicia este raid maravilloso que llega hoy a 19 procesamientos. Que no van a ser los últimos procesamientos. Vamos por Perdón, parte. habría que jugarle al 19. Fue el 19 de Sí. agosto y 19 procesados. Digo, para los quinieleros. Yo no Excelente, puedo a ganar, jugarle pero- al 19 sí, todos. ¿Qué será en la quiniela el 19? El procesado. El proceso. Momento, para Sí. aquellos que no entienden nada de nada, que no es mi caso que sé todo de todo. Yo no entiendo nada. Por ejemplo, Yo. ¿qué es un procesamiento? Procesamiento es una instancia superior donde ya hay elementos como para decir, bueno, puede que vos hayas cometido un delito. Esto me lo ha explicado un juez alguna vez. A ver. Ajá. Una explicación muy poco técnica que yo paso a revelarles en este momento, que viene a ser como la inocencia es como una torta. Atención. Una Ajá. torta. ¿Te sentás Sí. arriba de la inocencia No, o te, No, chicos, como no. mi prima Mabel. Una torta. La conocés una esa, torta, ¿no? una No torta. seas te guarango. comes la o te Sí. sentás arriba de la No. inocencia? Una torta, chicos. Sí. Repostería. Ah, Bien. sí, está bien, está bien. Entonces, vos sos totalmente inocente cuando tenés esa torta inmaculada, no has comido ninguna. Ahora, tu inocencia va lentamente yéndose en fade out a medida que pasan las instancias judiciales. Desmigajándose. Claro. Bueno, te imputan ahí un pedacito menos. Te procesan, es un pedacito menos. Te confirman el procesamiento, es un pedacito menos todavía. Son Seguís siendo instancias inocente, ¿eh? judiciales. Sí, ¿Vos decís seguís que con el siendo paso del tiempo totalmente somos todos inocente. culpables? No. Ah. No, Estamos hablando porque, cuando estás en un proceso penal. Ok, Ah, hoy ok. están Ok. procesados. Hasta ayer que Sí. estaban imputados. Estaban imputados. Todavía no había esta sospecha un poco más fuerte que hay ahora y se ratifica con el procesamiento. Eso es lo importante. Hay una serie de evidencias y de pruebas que para el juez y para el fiscal significan que probablemente vos hayas cometido un delito. No puedo afirmarlo y no lo afirman tampoco ni el juez ni el fiscal porque esa es una instancia ya de un juicio y una condena. Pero Claro. te dicen, mirá, todos Todo estos indica. elementos me hacen indicar que vos probablemente hayas formado parte de una red Opa, ilegal, de una asociación opa. ilícita que desde el mismísimo Estado se encargaba de direccionar las compras y las adjudicaciones de medicamentos para conseguir plata, no solo para los funcionarios como Españolo, como Garbellini, como 4 funcionarios más de la Andis que ya no están en la Andis, como Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel Calvete. Sí, este también es medio Sí. calvete españolo. Sí. Míralo. Es Sí. Calvete del ¿Son Todete. todos calvete? Calvete. Y son todos del Club de los Pelados. Calvete Ah. del Todete. El Club de los Pelados. Suena medio raro, ¿no? Es como una película porno Hola, argentina de los Luis. 90. Hola, ¿Qué Luis. tal? ¿Cómo ¿Cómo, estás? cómo te va? No, Bien. se nos pasó. No, ¿Qué? las tortugas pinja y el Club de los Pelados. Ay, Víctor puede ser. Maitland, sí. No, no. ¿Vos lo conociste a Españolo? ¿Qué españolo? Este que está ahí. ¿Nunca lo viste? Españolo. Ahí los domingos a la tarde. No, Deportivo Españolo. me No, acuerdo. no, Españolo. parece que no. yo Director de la Agencia Nacional de te Discapacidad. sitúo, a ver, capaz que te Para, olvidaste. directo. Domingo, 7 de la tarde. Sí, a Libertador o Maipú, depende por donde ingreses. Sí. Vas, te reciben, dejas tu documento, te pones a ver ópera y al lado tuyo capaz que estaba. Mirá, No, ¿sabés que no me suena? ¿Director de qué era? De la Agencia Nacional de Discapacidad, Andis.
Para que le vaya a La googlear. Me parece extinta. que no existe más, ¿eh? No existe más. Ah, claro, como cerró hace mucho, que yo nunca tuve trato con bueno. No hace eso. tanto igual. ¿Cómo Yo que creo no? que en Tanto. Olivos te lo tendrías que haber cruzado, porque Sí. los dos eran tan ¿Qué era de asiduos. Vive por Olivo? No sabía. No mirá. me imagino no, que no, hubiera tanta justamente. gente en esos sillones tampoco, No, ¿no? Mirando claro. Nabucodonosor. Me parece que Dios. están siendo medio irónicos conmigo, pero no entiendo todavía por qué. Ya vas a entenderlo. No, ya lo vas a entender. ¿Qué Es tal? una Como filosofía Patricia muy Ya lo Bullrich, vas a ustedes entender. ahora. Che, Mirá vos el cómo 19 cambia en la esto, quiniela es el pescado, Ajá, dice mirá. nuestra Bueno. querida Bueno. comunidad. Así que hay que jugarle en este caso qué pescado sería. ¿El pez? Muerto. No sé. Bien, bueno, puede ser. Sábalo. ¿Es un mensaje mafioso ser. ese, el No. del pescado? ¿Cómo Una es? piraña. No es un mensaje Es una mafioso. piraña. Es una piraña voraz. Claro. Una palometa, como las que están en Rosario. Ay, Dios. Bueno. Se llaman así, Sí, palometas. palometas, son pescados. ¿Nunca has visto una palometa, Está mezclando Fulco? temas. Del tema del sable Sí. corvo vamos a hablar después. Sí, después. Sí. Está mezclando Ratito. temas. No sé qué te No, Eso no viene estábamos después. hablando ni de... Yo sé que estaba hablando de Santa Fe, todo, no estábamos hablando de ese tema. No, yo- Te pido por favor que no nos enquilombes el programa, que No, bastante caótico somos ¿Nunca has visto una nosotros. palometa vos? Y alguna que otra vez he visto, Bueno. sí. Sí. ¿Te mordió? En vivo. No, no necesariamente. Escúchame, Sol. 19 procesados. Sí, 19 procesados. Entre ellos, ¿cuántos funcionarios? A ver, tenemos a Calvete, primero y principal, Sí. director de la ANDIS, jefe de la asociación ilícita, según... Ay, perdón, español. español, sí, Calvete español. no. Calvete tiene otras Calvete ya está en cuestiones. cana, además, ¿no? Calvete está en cana por otra causa. cosa. Ahora, ninguno de estos fue procesamiento con prisión preventiva. Bien. Todos es sin prisión preventiva, con embargos total y completamente millonarios, con plata que probablemente ninguno de nosotros vea en su vida. Ni embajada. En su vida. Sí. Pero están, primero y principal, español, jefe de esta asociación ilícita, de esta organización criminal, como Uno. dice el fallo. Después los tenés a Garbellini, o Garbellini, como quieran decirle Sí. ustedes, que era el número 2 del Andis, al cual Español había intentado, viste, echarle medio la culpa, Mucho diciendo, gusto, amigo. este tiene la culpa, este fue, no sé qué. Bueno, no solo fue él, parece. Hay más. Hay más. Y después hay una serie de funcionarios que eran una segunda o tercera Sí. línea de Andis, o sea, Y en ya total no da tan relevante. 19 personas. El resto de las personas, acá tenés estos dos, más 4 funcionarios más de Andis, más Ornella Calvete, que no era funcionaria de Andis, pero sí era funcionaria del Ministerio de Economía, y ahí después vamos a contar que también hizo un research, le iba pasando data al padre sobre el funcionamiento del Estado, sobre algunas empresas, sobre algunas cositas, y a la cual le ingresaron mucha plata, es la otra funcionaria. El resto Sí, ¿qué son? son los implicados ya en la trama del lado particular. De los Empresarios laboratorios. de laboratorios, Es la de organización farmacéuticas. paraestatal, como le decimos. Claro, Ah, exactamente. La asociación ilícita tiene estas dos partes en este momento. Una parte claramente estatal y una parte por fuera más empresarial de esta organización. Dijiste que este es un primer paso. Sí. Por lo que se infiere que va a haber más procesamientos. A ver, para que ustedes se den una idea, mucho hemos hablado aquí sobre una droguería en particular. La droguería que estaba a cargo de la familia Kovalipker. La Suiza Argentina. Exactamente. La Suiza Argentina está mencionada en muy pocas ocasiones dentro del fallo. Es más, hay una sola mención al apellido Kovalipker. Nada más en este fallo. ¿Y eso es poco? ¿Es mucho? Eso significa que hay una pata, hay varias aristas, que todavía se están investigando. Que Ok. todavía están en ese proceso. Es más, Claro. dentro de estas 300 páginas del procesamiento, hay 6 llamados indagatoria. Profundiza la investigación en el mismo fallo el juez y dice, ok, aparte de todo esto hay que llamar a indagatoria a 6 personas más, entre ellas Alan Pokovic, que también han contado aquí quién Sí. es Alan Pokovic, que Sí. tiene que ver también con todo el trasfondo El de la relacionado. Berra, ¿no? Claro, Pocovi, sí. el del Laverrap, junto con Sí. su socio que se encargaba de otra parte del Mastro lavado, Piero. que era Mastro Pietro. Eso. Esos dos llamados indagatoria en esta misma resolución. O sea que hay muchas aristas todavía abiertas en este expediente que tienen que ver con la parte empresarial. Por ahora, con eso, veremos cómo se va profundizando también otras partes para ver si llegan a otras ramas del Estado, para ver si Españolo, que siempre, absolutamente siempre, negó tener conocimiento de esta red de criminalidad desde el Sí. Estado. Bueno, Sí, él sí. dijo, no, yo no tenía nada que ver, yo No, no sabía claro. nada, yo desconocía totalmente, si hubiera sabido lo hubiera denunciado. Pero si los Y si audios los que audios pasamos justamente- acá... A ver. Claro, bueno,
Mira, saltamos los dos, pero Sí. así de bronca, de Los- calentón. sí. Hay que aclarar. Decilo, Ciro. ¿Qué decían los audios? Y es que los audios justamente Él contaba. narraban Bueno. buena parte de esta organización. Pero después los en- porcentajes Por de la ejemplo- mitad que se llevaban. Por ejemplo, hablaba de cifras exactas Sí. ¿Cuánto? de dinero que se llevaban entre 500.000 y 800.000 dólares, que corresponden al 8% y al 3% que se llevaba Karina. Sí. O sea, el tipo en los audios describió exactamente toda la ingeniería implementada por Garbellini, a quien él mismo decía me lo pusieron, y señalaba a Lule Menem como el responsable de haberle puesto a Garbellini para dirigir toda esta trama delincuencial dentro de Andis. Y él, por lo menos un año antes de la denuncia formal de agosto, ya lo sabía. Los Cuando audios dice, son- cuando Spangolo manifiesta yo no sabía nada, los audios lo contradicen también. Por eso en los audios son de un año antes, por lo menos, de que los mostramos nosotros. Sí. Ya ahí estaba en conocimiento de toda esta trama delincuencial y que No, pero yo me refería porque fue y se lo contó a Milei. Él dice que inclusive se lo pero contó a por Milei con supuesto, y pelos y dice que señales. no una vez, sino 2 veces se lo dijo a Milei, que también lo habló con Lule Menem, que también lo habló con Sandra Petovelo. O sea, había un montón de actores fundamentales que estaban supuestamente, según los dichos de Españolo, en conocimiento de esta trama. Que Ahora. inclusive da detalles de lo que le respondió Milei y demás. Ahora, el juez toma en cuenta esto. No. No. ¿Por Nada, qué no? nada de los audios está dentro del procesamiento. Absolutamente nada. Y tiene que ver, por un lado, porque el fiscal tampoco utilizó los audios. Claro. Porque no se sabe de qué procedencia fue. No valen. Judicialmente no valen. Porque podrían ser fruto del árbol envenenado. No, porque decidieron ir por otro camino Ok. ante la situación de no saber de dónde salían los audios. Que es lógico. Una cosa es la revelación periodística, que es muy importante, por supuesto, y la revelación lo que puede llevar a la situación política, y otra cosa es cómo reconstruir un esquema ilegal con evidencias y con pruebas. Perdón, Ahí es Sol, donde se desvía. Pregunta que te hago, ¿no? Porque hay algo que Dime. no entiendo bien todavía. ¿Por qué esto complica más la situación de Cristina Fernández de Kirchner? Siento que este no es el expediente, Luis, ¿Cómo que no? adecuado para esto. A mí me No. parece que complica más la situación, pero no sé por qué. Ivy, perdóname que te claro. moleste, pero vos sos la que sabe esto. ¿En algún momento este señor Spangolo menciona a Cristina? En ningún momento. En los audios. En ningún momento. ¿Cómo es más, que no? Funciona. Un apodo. No, un apodo, no, tenía un no, no. apodo. Cristina tenía un apodo Te que pido no que se lo sabemos cuál era. expliques. Ivy, por favor, No, encárgate vos, porque a en mí me ningún supera. momento menciona a Cristina ni a nada que rodee al periodo de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero sí menciona Ah, ¿viste? a otra administración. ¿A quién? A la de Macri, a la de tu amigo Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque 2 de estos personajes, Garbellini y Asadourian, Asadourian, ¿no? A Chavajian. Achabajian. Achabajian, Achabajian, el sí. armenio. Me confundí de armenio. Sí. Habían sido parte de Andis precisamente durante el gobierno de Mauricio Macri. Sí. Habían incorporado varios saberes y artilugios para ver cómo armar toda una trama delincuencial, y cuando se van de sus funciones en el 2019 empiezan a pergeñar un grupo, pero casi te diría al instante arman un grupo de WhatsApp que se llama Museo. Nosotros fuimos mostrando esto acá, donde ellos junto a algunos actores más empiezan a organizar cómo volver de la mano de un nuevo gobierno en el 2023 y cómo hacerse de la caja de Andis y en lo posible también de PAMI. Te está Así que prestando no. mucha atención, me ¿Cómo parece. se Luis, llama? No, porque me Sí. llegó Lo información. estás deslumbrando, ¿Cómo se Vivi. llaman Sí. estos dos? Me dijiste, Azerbaiyán, ¿cómo era? A Chavajian. A Chavajian y Garbellini. Yo- Está todo. Calvete. Vos- Ah, no, no, Calvete. porque a mí me Está están todo. diciendo, ¿Lo deslumbraste acaso? gente cercana a Macri Por ejemplo, me está ¿eh? diciendo que estas 2 personas fueron implantadas por el kirchnerismo. No, Siento que no. no. Es no, más, no. creo que tenemos No una sé. imagen, un documento, sé donde parte del grupo de WhatsApp festejaban el nombramiento no solo de Españolo, sino después de Garbellini. El grupo museo diciendo, ese. Claro, porque Se es este grupo alinearon museo. 6 planetas. Claro, había Incluso. cosas previas Sí. igual a eso. Esto es en este grupo museo que se arma en el 2022, donde empiezan a idear cómo hacerse de la caja. Pedí lo que quieras, le decía, ¿vos qué querés? No, tenemos que ir por todo, y no sé cuánto, y qué sé yo. Y cuando Ahí gana está. Macri, festejan. ¿Ves? La posterior designación de Garbellini en calidad de Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, cargo ocupado entre, hola, ¿qué tal?, 2018 y 2020 por Achabajian,
con fecha 3 de junio de 2024, ya estaba nombrado Españolo, demuestra que el grupo contaba con los medios necesarios para lograr sus objetivos. Su inserción en el seno de Andí fue celebrada el mismo día por Patricia Rama, quien envió al grupo esta imagen. Claro. Se alinearon 6 planetas en el espacio, festejando que ya tenían Andí bajo su control. Esto fue por el nombramiento de Sí. Españolo. Esto, perdón que te interrumpa. Es un horror. Esto es del grupo museo que estaba Este es del grupo contando vos museo. recién. En este grupo museo, que nosotros fuimos mostrando acá todos esos chats en los meses sucesivos al 19 de agosto, cuando seguimos con este tema, y que ahora se incorporan a este fallo esos mismos chats, queda muy claro que vienen ideando esto desde el 2022. Desde antes de la posibilidad de que Javier Milei sea presidente. Cuando Javier Milei finalmente gana las elecciones y es presidente, empiezan a celebrar, y es ahí donde dicen que hay que aproximarse a Karina Milei, por ejemplo. ¿Te acordás de ese chat? No sé si lo tenemos por ahí para mostrarlo. No lo tenemos por ahí. Bueno, estaba por ahí, nosotros lo hemos visto, en algún momento en la semana lo vamos a volver a mostrar, donde decía que había que llegar de alguna manera a ella y cosas por el estilo. No sé qué otros documentos tenemos. No, del tenemos chat el procesamiento de Españolo, Ah, por ejemplo. Sí, tenemos Que da- todo. Son 300 páginas, tenemos Vamos a ver, como vamos a ver tramos. las 307, aunque tenemos y tramos. Sol las leyeron, ¿eh? Sí. Sí. Tenemos Sí, sí. tramos de este procesamiento. Una tiene que ver con lo que contábamos hace un ratito. Españolo dice que él desconocía, que no tenía idea. Primero su defensa fue que los audios no servían, que eran Claro. con audios hechos con inteligencia artificial y qué sé yo, bla, bla, bla. Después, como no se utilizaron los audios, la defensa pasó por otro lado, que tiene que ver con que él desconocía esta trama, que no había tenido nunca ningún tipo de conocimiento sobre una situación de corrupción o de maniobras dentro de su gestión, y que lo terminan expulsando justamente por cuestiones ajenas a su propia desempeño dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. Mucho no aportó más allá de sus dichos. Sí. Españolo en un momento parecía que podía llegar a decir algo, finalmente No. no dijo nada. Terminó con un procesamiento que es de los más complicados dentro de la causa, porque es el que tiene mayor cantidad de delitos involucrados Pará, en todo me esto. interesa ¿Cuáles son los eso. delitos, Ahí va, eh? me A ver. interesa eso. ¿Querés tomar nota? Vos también, vamos. Atención, Luis, para vos. A ver, Dani Delito. A ver. Sí, Dani Delito. Jefe de asociación ilícita, o sea, es uno de los líderes de esta asociación que funcionaba dentro del Estado, con Garbellini, Calvete y Achabayán. Delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada, por haber sido, por supuesto, en perjuicio de la administración pública, y cohecho pasivo, que significa por haber recibido dinero. Claro. Dinero de aquellas personas que estaban recibiendo también algún Coima. tipo de favor. El cohecho es una coima. Básicamente, en línea general, es una coima. Es algo maravilloso, es lo que le ha pasado en este momento. Y a partir de acá hay un mail que a Españolo le cae muy, muy, muy mal en su estrategia de desconocer absolutamente todo lo que estaba pasando dentro del Andis. Que es un mail que recibe de un empresario farmacéutico que en el procesamiento está también. Y donde el empresario le dice, che, mirá, yo te vengo reclamando hace varios meses para ser incluido oficialmente, no de una manera espuria ni nada, pero Como para proveedor. ser, claro, En para la ser nómina. incluido en la nómina como proveedor. ¿Qué pasaba? Las nóminas, y lo dice el fallo, se manejaban de manera totalmente arbitraria. Claro. O sea, eran incluidos de forma arbitraria algunas droguerías y algunas compañías farmacéuticas donde ya se había hecho el acuerdo entre los funcionarios de Andis y los titulares de estas droguerías. Entonces, le manda primero para una reunión, para tener una reunión, donde le dice, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué fallo o qué me falta? ¿Qué paso me falta para ser incluido? Y después, esto es ya el 7 de marzo de 2025, recibe un mail Españolo donde estaba recaliente el empresario. Y ya le dice, mirá, todo bien, silencio absoluto desde la última vez que hablamos, pero acá hay un puñado de empresas seleccionadas a dedo y operadores externos que están manejando este perverso y corrupto sistema de compras. Todo eso tiene Directamente, que ver. esto en un mail Sí. oficial que se lo deja ahí
lo tenemos, libreamos por supuesto los datos de la persona que declaró encima, porque fue llamada a declarar como testigo, o sea que declaró bajo juramento de decir verdad en el expediente, y donde ratifica justamente esto. Le dijo a Españolo directamente, che, acá está funcionando de esta manera, ¿cómo puede ser? Españolo jamás le contestó. Esto tiene que ver con lo que también hemos ido mostrando acá. ¿Te acordás que en esta organización paraestatal, como le digo yo, que manejaba Calvete, eran ellos, Calvete, su hija y Garbellini y demás, quienes subían o bajaban el pulgar de las empresas, de los laboratorios, los laboratorios o las farmacéuticas que podían acceder o no a vender sus productos y en base a qué o a se sabe. distribuirlos. Calvete lo dejaba bastante claro en los chats y en las conversaciones con su hija y con los demás, que tenían que ver fundamentalmente con el porcentaje que esos laboratorios estaban dispuestos a dar o no, y con los pagos y retornos que estaban dispuestos a dar o no. Y te acordás que habíamos mostrado aquí, en la semana vamos a ir desgranando eso en todo caso, para ir recordándolo, cómo les manejaba, decía, a retenerle un poco el pago, unos días, hasta, viste, hacían ese tipo de políticas de ablande y de endurecimiento, siempre vinculados con las coimas fundamentalmente. Qué o sea, vergüenza, ¿no? estas decisiones no tenían nada que ver con la calidad de los medicamentos o con los precios a los que podían ser comprados o no, sino fundamentalmente a los retornos que podían recibir o no de esas empresas. Coima. Coima. Pura y dura. Sí. Podríamos hablar con Moria, ¿no? Decía que está involucrado Garbellano. No, Bueno, este es Garbellini. Garbellini no es exactamente Garbellini. lo mismo. Garbellini. Garbellini. Pero además cuando hablamos de esto lo que tenemos que recordar Perdón. siempre, y no perder el eje de esto, es que estamos hablando de medicación específica y muchas de ellas de altísimo costo, imposible para solventar para familiares, familias de laburantes, para personas con discapacidad. Ese eje no tenemos que perder. Porque si no, cuando hablamos de coimas, parece, viste, muchos de los otros casos que se han barajado a lo largo de la historia pasaste un semáforo en argentina. rojo y le tiraste un billete de Claro. policía. Y esto tiene una gravedad. Es medio perverso también. Claro. Agarrársela con los más A ver, lo dice Absolutamente. incluso, el fallo lo resalta en varias ocasiones, hace foco en lo que había dicho el fiscal también, habla de una agencia que fue pensada para asegurar el derecho a la salud, al bienestar a personas con discapacidad, a madres con más de 7 hijos, a mayores de 70 años en situación de pobreza, y que se convirtió en una oportunidad de rápido enriquecimiento ilícito del grupo que la dirigió, a costa de los fondos públicos que debían garantizar aquellos derechos esenciales. Y habla y da un estimado el fallo de cuánto estamos hablando, de ver. qué perjuicio económico estábamos hablando. Dice, más o menos, la suma aproximada por este actuar infiel y de perjudicar al patrimonio estatal, atención, es de Atención. 5.984 millones Ujú. de pesos. O sea, 6.000 millones de pesos. 6.000 millones de pesos. Sí. Es el estimado en este momento Y que además del perjuicio no económico. es algo a lo que accedieron y se les ocurrió en el momento cuando dijeron, no, mirá, estamos manejando mucha guita, ¿por qué no destinamos algo para nosotros? No fue algo improvisado. Y esto también es importante remarcarlo. Deliberadamente tiraron toda la carne al asador y todos los vínculos políticos para entrar a Andis con la intención también de extenderse a otros organismos del Estado. Apostaron a esto. Apostaron a esto, tenemos que hacernos cargo de la agencia, lo empezaron a decir en el 2022, y dentro de la causa también, y eso si querés lo vemos ahí en el 1, de la página 66, el documento 1, donde se ve claramente que Garbellini habla con nombre y apellido de cómo habían organizado la estructura y quiénes iban a participar de ella, ¿no? Con los números agendados de cada uno, el vínculo entre ellos que queda demostrado que es de larguísima data. De hecho, como decíamos, le contaba a Luis recién, Sí. Garbellini y Achabayán tienen por lo menos un conocimiento desde el Sí. 2015 y demás. Entonces, ¿lo tenemos a esa imagen? Ahí viene, está Está llegando. Acá está. Esto está extraído del expediente, es un mensaje telefónico, uno de los tantos. Nosotros habíamos mostrado muchísimos acá, no lo habíamos
no habíamos tenido acceso, pero fíjate cómo se presenta. Nosotros somos un equipo de profesionales de la medicina, el derecho y la administración financiera, especializados en gestión de salud, liderados por el doctor Pablo Chabayán. Estuvimos a cargo del Hospital de Pilar, la Secretaría de Salud de Pilar, en la... Gestión de María Eugenia Vidal y Federico Salvador. Ah, está, no veía Secretaría eso. de Administración Financiera. Exactamente, y biribiri, y luego pasamos a la Dirección de Asistencia Directa DATSE de Desarrollo Social de la Nación con Carolina, habla de Stanley en ese caso, y los últimos 2,5 años en el gobierno de Mauricio Macri en la Agencia Nacional de Discapacidad al frente de Incluir Salud. Actualmente desarrollamos el programa de gestión para la Agencia de Discapacidad 2023-2027 con la Fundación Pensar, que es la fundación de María Eugenia Vidal, Fundación Pensar, me suena. y con los equipos técnicos de Cecilia Lochisano, Cosinoto, entre otros. Casinotti. Cosinotti, Loxisano sí. era la viceministra de Salud. Claro. renunciada, la Fíjate exmujer de cuándo Triana. es este mensaje. Es del 11 de noviembre del 2022. Y ahí deja muy claro que estaban ya trabajando para entrometerse en la Agencia de Discapacidad en el periodo 2023-2027. Esto es noviembre del 2022. A punto de ser campeones del mundo, ¿no? Ahí en Qatar. Y bueno, pareció O esto sea, que no entiendo nada, claro. pero bueno. O sea que de improvisación, cero. Esto lo tenían absolutamente orquestado porque conocían desde adentro el mecanismo y tenían la posibilidad encima de aceitarlo de manera mucho más eficiente con un gobierno que por supuesto no era el de Fernández, pero sí lo veían posible en el de Javier Milei. Estos mensajes son extraídos de la causa. Sí. Pero hay más. Son Sí. parte de lo que se pudo rescatar. Recordemos que Españolo hizo un borrado de su teléfono. Todavía no se pudo rescatar toda esa información. Una parte que sí. Hay algunos teléfonos que todavía se está trabajando. Es parte de toda esta tramo del expediente que todavía se está investigando. Por eso es importante resaltar eso. La investigación está en curso. Recién leí uno de los mensajes que decía que era muy poco los 5.000 millones de pesos. 6.000. Bueno, casi 6.000 millones de pesos. Sí, puede parecer poco, a mí me parece un montón, Es un de montón. plata. Pero para el volumen de Claro. compras es posiblemente Pero poco. acá sí. estábamos hablando de los 11 medicamentos que en este momento se detectaron sobreprecios. Claro. En este momento exactamente. lo que se está analizando es eso. Son 11 los medicamentos, son 4 las droguerías involucradas hasta ahora, donde incluso el juez lo que pide es que el gobierno nombre interventores En las droguerías. en las droguerías involucradas. Estoy totalmente en contra de hacer eso. Pará. Ni con Vicentín No, ni con la pará. droguería. Pero- y el que Alberto. ponga un interventor es un energúmeno. No paramos, Dios, calmate un no, poco. calmate un ¿Tú te poco. perjudicas? Te perjudica. Tenés razón, me ¿Te perjudico. perjudicas? Tenés razón. Eh, Nunca pierdas el estilo. Hablaste de las droguerías y me interesaría desarrollar quizás en unos minutos más qué va a pasar o qué está pasando con la suizo-argentina. Mientras tanto, Ivy, contame si hay más chats, mostrás chats o Sí, documentos. hay ¿Qué, un qué era montón tu de mensaje? documentos y cosas. Además, ¿Qué es lo que mostramos recién? ¿Un chat? claro, eso es un chat precisamente y hay muchísimos que hemos visto acá y que están incluidos en este fallo y algunos otros. Pero además, lo curioso es cómo se llaman entre ellos. Porque no se llaman con sus nombres para... Tienen apodos. Tienen apodos, evitan que sean identificados, así es como Españolo borró un montón de cosas. Calvete, por ejemplo, era absolutamente sinuoso en su forma de comunicarse. ¿Te acordás que la hija lo llamaba Carmen, por Sí. ejemplo? Ah, ¿era de travesti? No, No, sabía. no, bueno, justamente. pero disfrazaba a Carmen Vivaldi. Carmela Vivaldi, no Carmen. Carmela Vivaldi. La hija lo llamaba Carmela Vivaldi. ¿Querés mostrar? Españolo lo llamaba Coroa, por ¿Qué es? ejemplo. Ahí tenés, Coroa, mira, ¿ves? que es un boliche, Coroa. Yo fui a bailar ahí, Parece, creo. sí. ¿Qué es No esto? veo De un un soto. teléfono a otro. ¿Podés hablar, Podés Coroa? hablar Coroa. Eso le dice Calvete a Españolo, a quien llamaba Coroa. Y Españolo, a su vez, a él le llamaba Bro o le llamaba Chuenli. Lo tenía agendado como Chuenli. Por el vínculo de Miguel Calvete con las cámaras de supermercado Claro, chino. Los chinos, ¿no? exactamente. ¿Reja verde o reja blanca? ¿Cuál Claro. era? No sabemos todavía, ¿no? Entonces, ves, acá muestra claramente cómo Calvete lo llamaba Coroa a Españolo. ¿Y cómo sabemos que es español y no Cristina, por ejemplo? Por ¿no? los números de teléfono. Me cagaste, Ivy. Qué rápido, ¿no? Te desactivó. Claro. Te desactivó rápido. Porque yo pregunto, porque no, No, sé, ¿no? claro. Antes, Sí, sí. Vos me decís corrupción, digo kirchnerismo. Claro. Kirchnerismo. Sí, justo Entonces, vos bueno, además. Sí, sí. Y yo, Mauri. claro, y yo
He sufrido la corrupción kirchnerista, Claro. la he combatido, Tremendo. Claro, ¿no? exactamente. Tuvimos que ir al Fondo Monetario Entonces- para pagar esa deuda de corrupción. Exactamente. Claro, Entonces, este fiscal no te trae buenos recuerdos, Mauri. No, ese no, fiscal- hubo problemas con ese No, fiscal. No, y Canales. justo la semana pasada pidió que no archiven la causa por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Que debe haber El sido mismo algún fiscal. partido de padre que se quedó caliente, que seguro se la mandé a guardar. Me parece que este no juega el pádel con La vos, pucha, madre. Ese es el problema, que no juegan al pádel. Cuando no juegan al pádel conmigo, me fallan en contra. Y ¿Te podés claro, creer? y sí, es un problema. ¿Podés Es un creer? problema. Qué cosa de locos, ¿eh? ¿Qué más Entonces, hay? reconstruir estas conversaciones cuando además tenían apodos y además tenían varias líneas telefónicas, no deja de ser un trabajito arduo Claro, también. claro, claro. Porque además de que las conversaciones son bastante crípticas, fíjate que tratan de esquivar, podés hablar ahora, no puedo, biribiri o cosas por el estilo. Recuerdo que alguno de nuestros televidentes, oyentes, communiters, Sí. nos había desasnado respecto de qué significaba Coroa. Vos sabés que estuve cuando tratando leí- de acordarme ¿No? toda la tarde y no pude. Si estás ahí ¿Algo de o si croata están no ahí, era? no, era portugués. Era algo que venía Sí. una expresión que proviene del portugués, Sí. Ah, que mira no me vos. acuerdo qué Un significa. oyente le había Estuve dicho. Pero tratando- no, más de Televidente. uno, pero había gente que lo tenía clarísimo, así que si están Sí. ahí, Estuve toda la tarde tratando no, de pero acordarme de eso. era Coroa. como un apócope de algo o le quería Sí, sí, sí. Así que si están del otro lado y nos quieren o nos pueden dar una mano Ay, respecto de qué era Coroa. Coroa, se lo agradecemos. Mientras tanto, Ivy, Pero además parecía como que se anticipaban a muchas cuestiones. persona madura o mayor, me dice Adri. Puede ser. Había alguien acá que lo tenía clarísimo. Viejo Pensé que choto, era otra digamos. cosa, igual. Viejo choto. ¿Cómo anda, Viejo viejo meado, choto? como dicen Viejo otros. meado. Como dice Peluca. Fíjate cómo todo lo tenían de alguna manera previsto. En su momento también vimos aquí los chats entre Ornella y su padre, cuando ella le decía que hay canas en la esquina, ¿qué hago? Sí, no Si será bien- por el cabeza de rodilla, dice el chat. Ella estaba muy preocupada. Esto es el 12 de septiembre de 2025. O sea, un poquito antes de un mes Cabeza de que se rodilla. hubiera iniciado la investigación. Claro. Le manda al padre que estaba preocupada. Dice, no será por el cabeza de rodilla. Le pone al padre en relación, ya sabemos Sí, a quién. al de la logia, al presidente de la A la logia. bruja Obviamente. Verona, ¿quién va a ser? Claro. Sí, sí. Pero bueno, Ornella tenía motivos para estar preocupada, tenía un dinero en la casa que no pudo justificar. Claro, que de hecho cuando la allanaron después es lo que se encuentra, que son los $700.000 famosos, que uno a veces le cuesta mensurar, porque claro, nunca vimos ese volumen de guita, ¿no? Habla En por billetes. vos. Bueno, yo por lo Habla menos, sí por que vos. soy pobre. Después te presto. Bueno, Después te dejo dale. ver los míos. Ay, Te dejo ver los míos. emocionante. ¿Cómo? ¿Los tenés en el ropero o en el placar? Bueno, el ropero no debes tener. Placar. Están ¿No? ahí. Está en el vestidor. En el vestidor. Quien De los tu tenía en el casa. vestidor era precisamente Ornella. Real esto, para lo que acabamos de ¿Querés hacer. Yo ver el claramente no vi vestidor? nunca $700.000. una joda. No creo que los vaya a No, ver, es no los una tengo en el joda. placar. Quien sí los tenía era Ornella. Era Ornella en su vestidor entre sus Sus cajoncitos y sus ropas y demás. No me- Tenía no me $700.000 ahí encanutados. Y está la foto por ahí, Ay, mira, mira, de ahí. cuando fue el allanamiento. Ahí está la Policía Federal. Se la Las pincha. camisas son del novio, que adivinen si era funcionario también o no. No, seguro era ferretero. Pues Una no, mi villita. ciela, también otro expulsado, Plomero. funcionario. Mira, mira qué lindos todos esos fajitos. Nunca en la vida ninguno de nosotros y posiblemente nuestros Bueno. amigos de la comunidad hayan visto toda esa guita junta. Algunos Bueno, de ustedes- Ornella la tenía. La gente que nos Sí. mira, que es muy reputada seguramente, Ah, bueno. vio y ha llegado ¿Sí? a contar esa cantidad Ah, de fajos. ¿sí? ¿Vos no decís? tengo ninguna duda. A mí me parece imposible, $700.000. 700.000. Imposible. Y para tenerlos así dormidos, en un cajoncito en el vestidor, Igual da la te- sensación de que deben tener muchos más en otros lados. Te voy a ¿no? interrumpir porque Tefa hace una salvedad. Acá Ajá. en nuestra comunidad dice, convengamos que ya tener vestidor es un montón. Bueno, Bueno, sí, es un Tiene un lujo. punto, Es un lujo. tiene Sí, un sí, punto sí. innegable. Bueno, tiene un yo- punto ¿Vos tenés innegable. un vestidor en tu casa? en el ¿Vos? departamento que alquilo No. sí. Ah, mira, pero no mirá, tengo $700.000. mira, ahora no sabemos, No me lo Ivy, dicho, no me ¿eh? quemé. Qué sospechoso. Tiene que Qué decir, no me quemé. sospechoso, No ¿eh? me quedé. No me Es un quedé. montón. Sí. Pero bueno, lo que no tengo son esos dolaritos ahí guardados. en Bueno, nada. vos también querés todo. Que nadie te diga Sí. lo que no puedes hacer. Nunca Nada, jamás. nada me detendrá. Nunca. Que Yo nadie llega- jamás te diga no los vas a No, tener. yo llegaré a los y honradamente llegaré a los $700.000 de Ornella de la misma manera. Acá estoy viendo que hay un chat entre Calvete y Yamila Mariela Frasetti. Claro, Yamila ¿Quién es Frasetti? Daniele es la expareja de Españuolo, aparentemente, ¿no? Una expareja de Españuolo. Y Calvete le dice en uno de los chats
a esto quería llegar yo, a que estaban tan organizados que fíjate que cuando surgen los allanamientos, Calvete le dice a la hija lo que tiene que hacer, pero también le dice a Yamila que todo se va a solucionar. Es como que se anticipan 2 pasos y saben lo que puede llegar a suceder. Pero para, ¿Yamila es pareja de Calvete o de Spagnuolo? De Spagnuolo. Ah, mira. Según lo que tengo entendido, no, porque la pareja de Calvete es Guadalupe Muñoz, que también está involucrada en la causa, que también hay escuchas donde ella es la que se encarga de darle los $5.000 a Spagnuolo que va a buscar a la casa y demás. Ahí está, Le ya se va a dice esto solucionar a todo. Yamila, claro, porque intentaba comunicarse con Spagnuolo para conversar sobre el asunto y no podía comunicarse, entonces es Calvete quien se encarga de tranquilizarla, decirle que todo se va a solucionar. Guadalupe Muñoz también procesada ahora. en el Claro, expediente, es una de las él es una de las 19. Es procesadas. realmente un cojinche. Porque Guadalupe Es era la que tremendo llevaba parte de la administración. ¿Te acordás que Calvete la retaba, que hacía mal la planilla Excel Claro. con la guita que le tenía que dar a unos y a otros y demás? Es la encargada del lado administrativo de la asociación ilícita, vendría Claro. a hacer Pero alguien todo tiene que Es eso. que la también. familia Calvete era una Sí. asociación ilícita en sí misma. Porque mientras Guadalupe Muñoz se encargaba de la parte administrativa, las planillas Excel y demás, Calvete era el que hacía el manejo de la guita, la distribución de Sí. la guita y del lavado de la guita. Y Ornella era la que se encargaba de alguna manera de la pata política y las vinculaciones políticas dentro del gobierno y dentro de determinadas estructuras, o de pasarle datos al padre, Ujú. por ejemplo, de la ortopedia esta alemana, que le decía, está la posibilidad de hacer este negocio, si se puede hacer este negocio, te compro no era una Ferrari, ¿qué auto era? Una Lambo. Un ¿Te Lambo. acordás que decía, te compro una Sí. Lambo? Todo muy transparente. El 12 de diciembre Una de 2023, o sea, Milei había asumido hacía 2 días. 2 días. Calvete le manda por mensaje a la hija para que averiguara cómo estaba funcionando y cómo había quedado ordenada Andís y directamente incluir Salud, que es uno de los programas Claro. dentro de Andís, que es el que manejaba de alguna manera bastante plata. Y ella le manda, por supuesto, el reporte y después le sigue mandando una serie de reportes, la pelea con Pose también, Sí. hace todo un chusmerío político que le cuenta al padre sobre entonces cómo iba a quedar el reparto de Andís y quién se iba a quedar con eso y quién se iba a quedar con otra cosa. Entonces va teniendo todo el esquema, Ornella también, por eso era imposible considerarla como afuera de la No. maniobra, porque es quien le transmite toda la información política al padre. O sea, le brinda información, va generando después los lazos y contactos para el padre, Claro. obviamente, y lo dice el fiscal y lo dice el juez, para generar más ganancias. Fíjate cómo todo tiene que ver con todo, porque comentábamos Ahí del la chat tenemos, Ornella, de el grupo museo. Y en el grupo museo, en esos mismos días, es cuando dicen que hay que acercarse a Karina Milei, por ejemplo. Entonces ves que todo tiene como una No, pero me una parece que relación. nombrar a Karina en esta situación no amerita. ¿Eh? ¿Qué Bueno, tiene vos que desde el ver? principio ¿Para dijiste qué? que no hacía falta ensuciar a nadie. Y no quería mostrar los No, audios tampoco. Para mí no hay que ensuciar a nadie. El tema de los audios va por un lado, la investigación de la justicia evidentemente va por otro. No, evidentemente no. No, va ¿Eh? por el mismo lado. No, Porque en evidentemente no. realidad No, pero- los audios, si bien no se están usando como prueba, Ah, no toda sabía la eso. investigación demuestra que efectivamente Pero lo la que puta madre. Spagnuolo decía No, está bien, Idi, tiene pero- un enorme viso de realidad, más allá de que él después se No, les diga. igual- Básicamente la investigación judicial ratifica los audios que mostró. No, pero yo quería decir otra cosa, ¿Qué? porque no, ¿Qué? no justamente de esos ¿Qué? audios, sino de otros, no ¿De importa. cuál? No, pero unos audios que ¿Cuál? unos que yo tenía que no ¿A pasé, dónde? porque Ah. ¿A dónde no me tenías? parecía que ensuciar gente estaba bueno, pero no importa. quién? Es un tema mío, ¿no? ¿Qué? Lo que te decía, ¿Qué? que antes no podía porque ¿Cuándo por antes? eso, porque no se puede. ¿Qué no se puede? Pero si vos ya lo hiciste. ¿No se puede? Y no Pero se vos puede. ya ¿Qué? lo No sé que no se puede. difundiste Ah, audios. por eso mismo que no se puede. Entonces ¿Cómo no se va a poder? Claro Como que no se se puede, Si se puede, no se puede. el qué sé otro yo, que no sé. borró los chats o ¿Qué borró? que borró el teléfono es ¿Quién? Garbellini, aparentemente. Sí, también. Garbellini El ex de Moria también, sí. Pero Casano. todos borran el teléfono Sí. acá. Y ¿Qué es viste eso? cómo es esto. Garbellini también. Sí. Por lo el menos no blo- lo tiraron al mar como el niato amigo nuestro. Quien borró las que tenía Un con abrazo, María Calvete. Jo. Como dijo Sí. Lilita. No lo tiró al mar. No, por lo menos no lo tiró al mar. Pero borran Pero todo. borró Hay las- momentos. todo el intercambio que tenía con Calvete, precisamente. Ok. A quien también tenía apodado, pero ni como Li Chuen ni como Carmela Vivaldi. Tenía con él otro nombre, era Mac Mick. Lo tenía Mac como Mac Mac Mick. Mick. Yes. Viste, anda a saber
¿Qué significaría ¿De dónde MacMic? viene MacMic? Anda a saber. De alguna Escocia. cosa. ¿De dónde? Sí. Algunas cosas se pudieron parcialmente recuperar y ahí nuevamente en estos intercambios entre Garbellini y Calvete se infiere entonces esta organización, porque recordemos que mientras Calvete manejaba todo desde afuera, Garbellini era el segundo de Españolo. Era el tipo que Españolo en los audios decía que le había puesto Lule Menem. Carmela Ahí- Vivaldi está agendado, mirá. Mirá, ahí está como Carmela. Hola, Doc. ¿Cómo le va? Estoy con este tel. Mirá. Cuando puedas, llámame. Claro, porque está con otro número, ¿ves? Estoy Porque llamando también a ese es el punto que lo decía hace un rato. Garbellini está agendado como Darkman, el hombre Darkman. oscuro. Qué buena película Darkman. Darkman, ¿eh? ¿La vieron? Llámame cuando estés disponible, le dice Garbellini Darkman, porque usaban varios números de teléfono también. Entre los cambios de número y los cambios de nick, es bastante complicado, viste, descubrir quién era quién, porque además, fíjate lo hermético de los mensajes. Cuando pueda llamame, llámame cuando esté disponible. Lo que y demuestra demás. esto claramente es el vínculo entre Es el ellos. vínculo, Esto no es el dice vínculo nada más que aceitadísimo, un vínculo permanente. constante, permanente, y que ellos mismos además en el chat de museo muestran sus intenciones y su organización. Hay algo muy lindo que resalta también el fallo, que tiene que ver con Lindo. la llegada de Definamos Garbellini. lindo, ¿no? Sí. Sí, lindo. Lindo. Bueno, Simpaticón. dice, obviamente que tiene mucho contacto con Calvete, que tiene mucho contacto con Achabajian. Y aparte, tiene una cosita, que él entra en junio de 2024 a Landís. Sí. Lo celebramos todos, qué maravilla, el grupo y qué sé yo. Dice, ese punto de inflexión coincide cronológicamente, justamente, con cierta curva Ujú. ascendente. ¿De qué? Ajá. De su patrimonio. Claro. Registra un crecimiento sustantivo del 177%, A la mala hoja. evidenciando un cambio de comportamiento financiero significativamente correlacionado con el ejercicio ¿Estás de su hablando cargo. de David que tiene vestidor ahora? No. Ah, perdón, No, pará, no. pará. Porque en Tandil no tenés vestidor, no te hagas la que, No te hagas la No, otra. en Tandil no. Ah, viniste de Tandil a la Bueno, luz de la porque, a ciudad ver. y pegaste vestidor. Españolo estaba en la misma, Pero ¿no? sí, ¿quién Español- cambia su conducta? Bueno. Si gana más plata, la invertí Después mejor. se trata Españolo pero de pino. Pero ganaba- de niña tenía un vestidor Sí. tremendísimo, después roperito de pino. Y ahora Dios. vestidor. Es una rueda. Los vaivenes Raro. de la Es una- vida. ya lo dije Raro, por el- era. raro. Bueno, pero yo no soy Sí. ni como Calvete, ni Ornella, Españolo también tuvo ni como unas Españolo, cositas claro, porque que Españolo tenía ganaba. los $80.000 que no pudo Pero justificar. Él ganaba más o menos entre 2,5 millones y 3,100,000 Mm. el último recibo de sueldo Sí. de Españolo en la gestión pública. Muy bien. Bueno, al hallazgo de los $82,000 que no le quisieron devolver Sí. y los 3,000 euros que Pesos. tenía en una caja de seguridad, $82,000 tenía. Cash. Cash, Ahí, en la caja de seguridad. Y la Divina. máquina de contar billetes. 3,000 euros la caja de... La máquina de contar. Sí, real. Entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, Españolo llevó adelante una obra en su casa, Altos Campo Grande, Sí. en su lote, donde no registra bien cómo la pagó. Cierto. La pagó toda en cash, Sí, toda en cash. cierto. Que inclusive Sí. salió a decir que En realidad- dolaritos en partes, pero hay tuki, tuki, Ivy, tuki. ¿vos también tenés máquina de Sí. contar billetes ahora acá en No, Buenos Aires? no tengo, pero ya me dijeron que hay una oferta en Cocto. Me dijo Españolo, Ojo. De Alessandro justamente, te dijo. que había una oferta en Coto, así que voy a ir a Y cuando comprármela. analizan también el patrimonio de Españolo, encuentran que de repente empieza a tener gastos mensuales de tarjeta de alrededor de 4 millones de pesos. Si cobraba Opa. 3. Se endeudó un montón con la Pobre, tarjeta. me da una Sí. pena Y sí. que no pague el mínimo. Y que llevan vos a decís. decir, sí. Un sol para Españolo. Pobre. En No se definitiva, burle. dice el Me da juez, pena. Españolo habría exteriorizado un incremento de su patrimonio en función ¿de qué? De las ganancias ilícitas obtenidas como contracara Claro. de esta defraudación que Nah, estaba haciendo el Estado. Pasamos de pedir esto a pedir cana para el sea, Es que la, De de la obra, básicamente- de la obra sombra, de Sí. construcción de la casa también comentamos acá. ¿Te acordás que había empezado a hacer supuestamente, era una tremenda piletón
parquizado y con no sé cuántas cosas, y él pasó a decir que era como casi una losita para la cucha del perro. Claro, Un programa con los 51 vecinos, millones por de eso. pesos le habían pasado el primer estimado para esa obra, Ah, la 51 millones de pesos, y él iba pagando en dólares semanalmente. Así, Claro. tuc, 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 tuc. Claro, se ve que a lo mejor tenía otro laburito, viste que cuando vos haces Rappi, por ejemplo, Debe ser eso. cobras por día, entonces si iba pagando Debe ser semanalmente eso. sería, juntaba lo de la semana del Igual Rappi para dólares. y le pagaba. Que repartía Rappi en Puerto Digo Madero. yo. Bueno, No sé, la se me propina era en ocurre. dólares, ¿Cómo chicos, va a ser? ¿viste En cómo es Palermo, esto? Dentro del porque country. muchos le turistas. decían. Rappi. Y sí, Laburaba porque con si vos turismo. tenés un sueldo de 2 millones, tenés gastos por 4 y encima haces una tremenda obra en construcción y además tenés tal capacidad de ahorro que tenés $80.000 en el roperito, y, $80.000. viste, Es un montón. debe trabajar mucho. Debe Sí, haber y trabajado bien, mucho y español. bien, porque le pagan bien. Muy bien, sí. ¿Y Muy los exitoso. Kovalipker qué onda? Porque me interesa. Pará, si recién te enganchás con Data Clave, te estamos contando el procesamiento en causa Andis que se dictó sobre 19 personas. 6 de ellos funcionarios de la administración pública, el resto conforman la red delictiva para el juez y para el fiscal, que se choreó, ¿cuánto? 6.000 millones de pesos. Como mínimo. Como mínimo, mínimo. para Estimado. empezar a hablar. Sí. Para La empezar, puta porque estamos madre. hablando solamente de 11 remedios que son lo investigado, que son los de muy alto valor, pero Claro. después hay todo un laburito más pequeño con medicación de menor cuantía, que a veces eso puede ser mucho más, inclusive en dinero, por cantidad. Una investigación Sí. que se inició en este programa, Aquí. encabezada por el señor que se sienta en este asiento, que no soy yo, que se llama Mauro Federico, y por la señora que está a mi izquierda, que es Ivy Cángaro. Ellos dos motorizaron, mostrándote los audios, que daban cuenta que Diego Spagnuolo, el entonces titular de la entonces Andis, mirá cuánto tiempo pasó, ¿Cuánto, nada, no? y mucho menos que un año, esto fue el 19 de agosto del año pasado, Sí. desembocó en que el juez y el fiscal hayan procesado hoy a 19 personas, entre ellas Diego Sí. Spagnuolo, abogado personal del presidente, íntimo amigo del presidente y por entonces la persona que registraba la mayor cantidad de ingresos a la Quinta de Olivos. Sí, ese tipo fue procesado hoy. Viste que decían un chimento de peluquería. Ahora vamos a repasar todo esto. Porque yo lo que le quería preguntar a Sol, que lo habíamos dejado pendiente, era cómo había quedado los Kovalipker. Porque no me cierra, por un lado, toda la pata de los funcionarios, más las droguerías, pero quedan afuera los Kovalipker. Esos a los que le cayeron a allanar la casa un viernes por la noche, que salieron corriendo. Que antes estaba el penete. Dale, entonces. Te decía, entonces le cayeron a la casa, uno huyó, salió corriendo, le engancharon el auto, le engancharon guita, la caja fuerte, y la verdad es que nos hace mucho ruido que estén todos estos procesados e involucrados y los Kovalipker mutis por el foro. Pero ahora enseguida Sol te lo va a desarrollar. Mientras tanto, lo siguiente. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires es la ciudad más linda del mundo. Ya casi ni que lo tengo que leer. ¿Está bien? Ahí está. buenosaires.gov.ar/descubrir Buenos Aires. ¿Está? ¿Está bien? ¿Salió bien? Ni leer, ni siquiera Mira, lo tengo que leer. Ya me mira, lo sé de mira. memoria. Tampoco es tanto. No, no es que me estoy aprendiendo claro, el no, Hamlet. No, me estoy aprendiendo Ni Hamlet. siquiera un poema de Héctor Gagliardi a No, Buenos De Aires. Calderón de la No, Barca, es- coño. Pero bueno, salió bien. Me quedo Pero tranquilo bueno, que salió bien. y sí. Gracias, Muy bien, gracias. muy bien, muy bien. Sol, Sí. ¿qué pasa con los Kovalipker? A ver, los Kovalipker no están afuera de esto. Quiero llevar tranquilidad a Mauro Fulco, que Por estaba muy favor. preocupado por el tema. Y No, no, están sí. afuera de Sí. esto. Esto es una parte, es un tramo de la investigación. Por eso hablamos que hay 19 imputados en este momento, 19 personas procesadas, 6 más llamados a indagatoria, todavía sin fecha precisa, pero en el marco de todo eso hay todo un tramo de la investigación que todavía se está procesando y que probablemente tenga novedades en las próximas semanas. Los que no tuvieron una buena novedad fueron justamente los hermanos Kovalipker, el padre también, que son los responsables de la droguería que primero saltó en todo esto, Sí. la El Suiza padre, el poeta argentina. erótico, El recordamos, padre ¿no? es el poeta erótico que vivía en poeta Punta del Dios. Este, que cría caballos. ¿Te acordás que cierto, mostraron? que tenía un libro de poemas eróticos. claro. Varios, sí, Sí, varios. sí, sí, una sí, serie, editados varios de ellos en Huellas del Sur. Hojas del Sur. Hojas del Sur. Hojas del Sur. Ahí está, La los editorial- chicos. Ahí están. Claro, ahí está. Y estos son los hijos que son los que ahora dirigen la empresa,
de quien también hemos hablado un montón, que cuando cayó la policía al country, uno de ellos se rajaba con los sobres de guita atrás en el asiento trasero, con varios sobres así. Jonathan. Con Caripela por 10.000, diría Matías Martín. Fútbol por 2. Caripela por 10.000. Claro, ¿No? Mirá lo y que es eso. retrasaron el ingreso, el de seguridad retrasó el ingreso de la policía y demás. Este es el padre. Ese es el padre. Este es el ¿Cómo te va, padre hijo? Poeta, Soy Chiche Heflon, ¿cómo que te va, justo hijo? en el tiempo del escandalete que expusimos nosotros estaba a días de ser nombrado ciudadano ilustre de la cultura por la ciudad de Buenos Aires. Cosa que se frustró, por supuesto, cuando todo esto salió a la luz. Bueno, ellos vienen insistiendo, tanto Eduardo como Jonathan como Emanuel, en que la causa se caiga. Sí. En que no podría haberse iniciado, hace mucho foco en los audios, vuelven a resaltar que todo esto en su momento había sido investigado, algo que no es del todo cierto. La verdad es que no se había investigado, por lo menos con esta profundidad No. y con este sistema en sí descripto de cómo funcionaba Lo este que sí se había esquema. investigado era el tema de los sobreprecios. Sí. Ok, que no tienen... Algunos medicamentos, que no son los mismos que vemos ahora acá. Y ellos quieren o argumentan Ellos lo que que están la bus- causa se tiene que caer. Sí. ¿Y la justicia qué dice? Bueno, esto ya había sido rechazado por el juez Sebastián Casanelo, Sí, por la uno. Cámara Federal y Dos. ahora la instancia anterior a la Corte Suprema, Casación. la Cámara Federal de Casación Penal, Bien. que es el máximo de lo que se puede llegar, la verdad, porque llegar con este planteo a la Corte es muy difícil, es un planteo muy preliminar, digamos, no es un planteo sobre algo definitivo, con lo cual la Corte no te interviene en esto Claro. nunca jamás. La Casación le dijo, mirá, la verdad es que yo no te puedo ni siquiera admitir este recurso. No Eso vale fue la hoy pena, también, ¿no? sí. No vale la pena ni siquiera que yo como casación me ponga a hablar de esto. O sea, no voy a ni Así, siquiera directo. opinar. Ok. Voy a dejar firme esta decisión y los Kovalevker van a tener que sí o sí ser investigados. Brutal Vos tenés revés para la justicia Sí. argentina. a Jonathan, que estuvo prófugo durante 4 días y que después presentó su celular casualmente formateado de fábrica. No. Igual que Qué Sabac Montiel. tremendo. Igual. No puede ser. Y cuando entraron a la casa es donde encontraron las cajas. La así caja de seguridad abierta la con las caja de gomitas. Tenía dos cajas de seguridad Pedazo de abiertas en la boludo. casa. Mirá. Las dos, sin nada, el chabón se fue. 4 días, Feo. apareció. Arando Y a salió. su hermano Emanuel, el que se quería escapar, que no llegó a escaparse, lo encontraron cuando estaba ahí en ese proceso de irse de su casa en Nordelta con la maravillosa suma de $266.000 en sobres, además de 7 sobrecitos. millones de pesos en efectivo. Sobre Ah, 7 rotulados. millones. de Sobres pesos, qué rotulados. pobre. O sea, Sí. ¿para quiénes eran? Vaya a No saber. lo sabemos. Bueno, Pero es esta fácil. parte de la causa, ¿quién te dice que nos va a dar novedades próximamente? Ok. Mientras esperamos también estas 6 indagatorias que acaba de ordenar el juez. Lo interesante de la causa que se pueda llegar a abrir en relación a los Kovalevker es toda la trama política que hay detrás, porque son los vínculos de estos personajes, de esta familia, precisamente con distintos actores del gobierno actual y de los anteriores, porque no nos olvidemos que en la casa de ellos es donde se supone, y hay testigos que así lo afirman, que hubo reuniones, por ejemplo, con los hermanos Menem, con Lule Menem, a donde concurría a donde habría concurrido Javier Milei con su hermana, tanto en la casa de ellos como en la casa que facilitaba en el mismo country el hermano menor de Martín Menem. O sea, esa trama política que se puede abrir en función de la investigación que se haga sobre estos personajes que tan interesados están en no ser investigados, puede ser también muy interesante y muy complicada para algunos, ¿no? Estos son Jonathan y Emanuel Sí. Kovalevker, Sí. ¿verdad? Mirá bien esas caras. Míralas. Sí. Míralas. Sí, sí. Vos míralas. No son tan ¿Las lindas, viste? che, pará. Me parece que hay alguien en Ah. esta mesa, me parece, sospecho, que hay alguien en esta mesa que nos debe una explicación. ¿Viste estas caras? Ahora mira esta foto. ¿Qué foto? A ver. Vas a ver. Vas a ver. ver. Ahora viene una Solo foto. nos veo Y nosotros. alguien de esta mesa, uno de nosotros cuatro, Sí, sí, sí. ¿Qué sí. foto? Uno de Ya nosotros cuatro creo que me imagino. va a tener que explicar. No solamente a nosotros, Sí, que sí. compartimos la mesa A la diariamente, comunidad toda. sino A la a nuestra comunidad. comunidad, a la gente que nos mira. Mira, ahí está. Yo no tengo absolutamente nada que ver.
¿Cómo si estás en la foto, No Mauricio? tengo absolutamente Estás en la nada que cancha de ver. pádel de Nordelta, que es propiedad de este señor que se ve aquí en primer plano, y estás Mauricio. al ¿Quién es? lado Pedro Pascal, ¿quién es? de Kovalipker. Ahí. ¿Cuánto? Kovalipker. Kovalipker. No Mauricio, tengo ni idea. ¿no? Sos vos. Y pero escúchame, también tengo una foto con el sultán de no sé dónde, ¿qué yo? Y tampoco puedes explicarla. Pero Pero fuiste que a me van a jugar. culpar por todo. Y pero si vas a jugar al pádel los debes conocer un poco. No, Vos jugás al pádel con gente así que no tenés ni idea de quiénes son. Pero a mí me piden foto cualquiera. Pero no es la foto, estaba en el medio del partido. El pádel te Pero mete. eso es en la cancha de pádel, no recuerdo Cada eso. quilombo te mete el pádel. No, Sí. Debieras intentar Yo- jugar. El bridge no te genera tanto Bueno, gusto, no me sé, parece. no sé. No Dos- salsa, por lo menos. Más o No, menos, no más in- o menos. no investiguen. El club de los 12. Basta recordá ahí, esto. basta ahí, El no club de investiguen los más. 12 te No está investiguen trayendo más. Yo la algunos problemas. verdad a Cavalier que lo he visto 2 o 3 veces. No sé, no tengo ni idea, no tengo ni puta idea quién es. Pero me lo quieren bueno, indicar a mí. pero ¿Lo viste resulta 2 o 3 raro. veces o no tenés ni idea? Hay una Ah, contradicción en qué lo que yo. estás diciendo. Pero además en tu Mauricio. gobierno, Ah, bueno, qué sé yo. Garbellini. ¿Mi gobierno qué? Garbellini. Garbellini, sí. ¿Fue funcionario tuyo? No sé ni quién es Garbellini. Fue funcionario tuyo, que Pero justamente qué sé hace yo. negocios con este señor. ¿Pero quién lo nombró? No sé. A Chavajian también fue funcionario durante... Y la culpa de que esté Sturzenegger, Patricia Bullrich, todo es culpa mía. Todo, Bueno, sí. Todo Bueno. Caputo, todo Bueno, es culpa mía. y- La deuda del Fondo Monetario, culpa mía también. Claro. Bueno, no sé. Pero viejo, que Hoy soy- viene Duca. Hoy viene Duca, hoy tenemos Duca. Che, parece que en el chat hay como un batifondo Sí. que preguntan dónde está Duca, que se va. No, La culpa de dicen que todo- está- ¿Cómo es Dicen él? que está en otro programa, ¿En en qué otro programa? canal de stream, haciendo lo mismo, que se pasó a otro canal, está ¿Cómo? diciendo. Acá es nuestro. No sé. ¿Eh? Una cosa Duca es rara. nuestro, está acá. ¿De qué están hablando? Vaya. Pero aparte estuvo toda la semana pasada. Bueno, Yo lo vi los la semana programitas pasada. la semana Sí, lo pasada. pasamos. Además, hoy Sí. a las 9, ¿no? A partir de las 9 de la noche viene Duca, Sí. hoy mismo Sí. acá va a ocupar este lugar. Qué pena, ¿no? Que tener una persona así que piensa que el mal soy yo, ¿no? Toda la culpa Bueno, es mía. bueno. La culpa de todo es culpa de Mauricio Macri. Ya lo vi ese video 500 veces. Y ahora vos decís lo mismo ahora. No, con, yo no dije nada, te pedí con- una explicación y me la podés dar. con Kulchavitker, que no sé quién es. Kovalipker, dice que lo Kovalipker. dijiste 2 o 3 veces lo viste, jugaste Igual juega yo bien a al Mauri- pádel, Kovalipker. Kovalipker. A Mauri lo ¿no? entiendo. A mí, ¿cuánto? 3 días me costó recordar el apellido de Kovalipker. Gracias, Es Sibi, cierto, gracias, es Sibi. cierto. Gracias. Es Es la cierto. edad, ¿viste? Y el otro Mauro quién es es, de- Mauri es de son, mi no sé, generación. no sé quiénes son los otros, no tengo ni idea. Por ahí me dijeron Mauricio Ido en una foto, así como no, soy como un jugador de Bueno, fútbol. sí. No, Hay el alguien viejo. que desde el principio se pronunció respecto del tema Sí. Andes. Alguien del Claro. cual nosotros necesitamos escuchar su pronunciamiento. Y porque siempre se pronuncia. en Porque general. siempre se pronuncia. Una El tema es persona lo que que habla. dice, Sí. cuándo lo dice y cómo lo dice. Claro, Porque sí. hoy es lunes y te dice que llueve, mañana es martes te dice que sale el sol, Sí. y así sucesivamente se contradice en forma permanente. Así ¿Pero a que, alguien le importa? No. No. ¿A nadie quién le le importa. importa? No, hiciste la pregunta que nos duele a todos. madre. Claro. A alguien le importa, no, a nadie le No. importa un carajo, a nadie le importa nada. Pero bueno, el presidente de la Nación habló varias veces, en reiteradas oportunidades, respecto del tema de las coimas, de Andis, de Spagnuolo, de su hermana, del 3%. Y así podemos seguir enumerando títulos y palabras sueltas para dar cuenta de lo que te decía el presidente. Vamos con el primer videíto, por favor. Falso lo que está diciendo, que le dijo a Javier, porque si le hubiera dicho eso le hubiera volado la cabeza. Aparte, si Español, digamos, tenía esa certeza de que había corrupción, lo tenía que denunciar. Digamos, porque si no incumplía los deberes de funcionario público. Por eso cuando aparecieron estos audios, ante la duda, fue desplazado de su cargo y se intervino Mirá el vos. Andis. Porque básicamente, no solo, digamos, estaba diciendo algo que debería haberlo denunciado, sino que además también hablaba peste de los funcionarios. Claro. Sí, sí. El problema esa vez, hablando con Anhelo, es que Spagnuolo había hablado pestes de los funcionarios. Sí. Y después lo repite con Laje, no sé si está ese fragmento, pero yo Sí. lo estuve haciendo esta tarde. Y decía, no, porque hay gente que se dedica a hablar mal de otros. Y Laje le contesta, pero era tu funcionario. Javier". Claro. No importa, no importa. Hay gente que habla mal de otros y no lo puede demostrar. Ese era un problema. Claro. Un problemón. Sí, pero Problema. además... Pero si además era inteligencia artificial o no era español o no sé cuántas cosas dijo también. ¿Qué dijiste? Porque no dijo también que era que era no qué? era la voz de español o que era inteligencia Era artificial. IA. Mira. Me parece que ¿No sí, era ¿no? IA? Mm, me Era parece IA. que- Mirá, Para, mirá, mirá. primero, ¿vos crees que es la voz de Españolo? ¿Cómo anda, querido? ¿O vos dijiste en un momento inteligencia No, a mí O no dijiste me un importa momento. si es o no la voz de España. Digo, voy a ir Al al core, core. sí. Voy a ir al core. El core es que lo que dice es falso. Ok. Primer punto. O sea, lo que dice es falso. Independientemente que sea o no la voz de él,
independientemente de si la escucha es ilegal o no. O sea, no me importa, de eso no me importa nada, digo, te diría Está nervioso, técnicamente. la Lo cara, que sí ¿no? Sí. me importa es que lo que dice es falso. Básicamente en política, digo, quizás la gente no lo sabe. Esto, digo, yo lo aprendí cuando me metí en este trabajo, por Sí, decirlo de querido, alguna te manera. entiendo, pero anda al grano. Hay mucha gente que se dedica a hablar peste de otras personas. O sea, Sí. Claro. de hecho, Era un funcionario tuyo. ¿eh? está bien, pero a ver, es muy normal en política que vos te vayas encontrando con personas que se juntan con otras personas y se ponen a hablar pestes de todo el mundo y después, Claro. digamos, no hay ninguna prueba de nada. O sea, yo lo llamo chimento de peluquería. De hecho, a varias personas en mi transcurrir de la política que me tocó vivir, que hacían ese tipo de cosas, los eché a todos. Mira, O sea que además de ser... no estoy terminando de entender. A ver, ayúdame. Es capaz la que voz te de lo puedo Españolo entender. diciendo cosas Sí. que son mentiras, pero no es la voz de Españolo porque es inteligencia artificial, pero además son escuchas ilegales, Todo pero eso. además son ¿Qué chimentos de peluquería. sí. Sí, O sea, todo sí, eso... algo así. es clarísimo. Claro. Pero es Sí. clarísimo. ¿Qué parte no entendés? Vamos de vuelta. Ninguna. A Repasá, ver. no, pero repasá. Eso, lo que vos vas a empezar a enumerar Sí. es el relato presidencial. Claro. Así te explica todo. O sea, trasladá esto, No es digamos, Claro. digamos, y así te explica la economía, lo Claro. social, lo político y los coimas. A ver, de vuelta, Ivy. O sea, digamos. O sea, digamos. No es la voz de Españolo porque está hecha con inteligencia artificial. Bien. Sí. Pero puede que sea la voz de Españolo porque hay mucha gente que se dedica a hablar mal de la gente, de otras personas. Haciendo Obvio. política. Haciendo eso. política. Sí. Obvio. Pero además son escuchas ilegales, Sí. que además contienen chismes de peluquería. Sí. Dichos por los chismes de peluquería son los que distribuyen Sí. o sea, nosotros somos los chismosos de la peluquería. O los Me- que hablan son los Ay, chismosos de sabes la que ya me peluquería. perdí. ¿Esta es la No sé. pista que lleva Yo Roberto me tengo Giordano? que dedicar a ¿Esta es la pista Giordano? Creo que no. no sé. Mezclaste. Nosotros qué venimos a hacer, ¿Periodistas? peluqueros. No, periodistas. Creo que no sé. Bueno, sé. empieza con P. Para, ¿Qué para. hago? ¿Me compro una planchita? No, si querés comprate una planchita. Porque Empieza si con tenés la P, plata en el qué sé vestidor, yo. te puedes Con la comprar una plata del planchita vestidor. tranquilamente. No, Sí. lo que han Ah, hecho ya Mauri y vos, estoy muy básicamente es confundida. contar lo que no quería que la gente... Contar lo que el gobierno no quería que se sepa. Chismes de peluquería. No, lo que ustedes contaron es un Audios entramado de corrupción audios de con inteligencia inteligencia que artificial. involucraba al director de una partición nacional, Sí. a la hermana del presidente y a funcionarios nacionales. Y lo hicimos con audios ilegales No. hechos con inteligencia artificial. No, ¿Cómo no? es Ah. el propio funcionario, Diego Ah. Spagnuolo, que fue procesado, que Sí. se reprodujeron esos audios. Claro. Sí, ahí voy entendiendo un poco más. ¿Entendés? Quizás Sí, sea eso. porque yo ya sabía de antemano, pero me hace dudar, ¿viste? ¿Qué? ¿En qué? Porque el presidente hace como, ¿viste? Es muy luz de convincente, gas. eso sí. No, y te genera como luz de gas. Entonces vos empezás a Sí. dudar de tu propia, ¿viste? Hasta de tu nombre. Y sí. Pero hay más, mirá, porque no fue la única vez que habló. No, Habló a muchas ver. veces más. ¿Qué dice? Me encanta que ahora los cucas son catadores de corrupción Catadores de corrupción. y hablan de audios con chimentos de peluquería y inteligencia artificial. Mientras que ellas tienen una triple condenada con la tobillera por afanar la guita de Vialidad Nacional. ¡Sortudo! Quizás cuando hacen tres debe ser porque son las tres causas que le falta. Los sauces Otesur, el memorándum con Irán y la causa de los cuadernos de la corrupción. El choreo más grande de la historia de la humanidad. Todo el más grande Por de la lo historia de la tanto, humanidad. no se dejen psicopatear por operetas armadas con actores pagos para generar mentiras que solo quieren manchar nuestro honor. No dejemos que detengan a las ideas de la libertad con mentiras. Actores, además, sumó ahora. Spagnuolo. ¿Español es un actor? ¿Es un actor? No sé. O sea, ¿a por quién- eso a quién iba a dice? Olivos ¿Calvete es un actor? Ah. muchísimas veces, porque le estaba enseñando a Puede actuar ser, a ¿eh? Milei, chicos. Capaz. ¿Es eso? Capaz Che, que Por puede eso ser, es la ¿eh? persona que más ingresó a si- Olivos. pero si son con inteligencia artificial, ¿para qué precisan actores? ¿Qué hay de cierto que Para ganarle Calvete la en realidad es inteligencia artificial. asiático, pero está maquillado y no, No sé. y no parece? Capaz que es un actor que hace... Es un actor chino, un actor asiático que hace occidental. Capaz. De todas maneras, Puede ser. todo Todo este puede ser. discurso tan exaltado me hizo acordar a cuando uno iba a la escuela y se peleaba, viste, con alguien.
Y le decía, no, pero vos más, tu papá peor. Mi papá es bombero. Y el mío es policía. Pero el mío maneja 3 ambulancias a la vez. Pero yo, viste, y así. Ahora, Igual cuando o la sea, gente hacía nos así acusan de 3, eso, pero ellos tienen más. cuando la gente hacía así 3, era por el 3% Sí. que Spagnuolo había confesado que se Claro. llevaba a tu hermana. Sí. ¿Te acordás? No sé si te acordás ese audio en el que decía que el 3% era para Karina Milei. No, Ese era dice el 3%. Karina, pues es Jelinek. No, Claro. no, lo nombra claramente. Puta madre. Y habla de una alta... ¿Por qué no ¿te chequeo acordás? las cosas Alta antes de olímpica. hablar? Alta, tremendo. Alta coimera era. No, alta coimera, pero había una cosa olímpica que le habían pegado. Ah, ¿Te sí, acordás? bueno. Sí, pero nosotros no hay hablamos de niños, esas hay, cosas. hay menores No es la mirando. hora, es la hora Una de la plin, cena. plin, plin olímpica. Exactamente, una plin, plin, Le plin, habían diría dado, el sí. Titor, una plin, plin, plin olímpica. Antes de que me olvide, Miguel y Mónica en Brasil piden un saludo mío. Así Y que dáselos. Ahí fue. No los hagas demorar, dale Espero otro. que hayan dado like. Sí, espero. Ah. O sea, Sí, muy porque si no, romántica. le vamos a hacer una dos acogida likes. olímpica. ¿eh? No, bueno. De Brasil, qué lindo. Por Dios. Ahora. No, gracias. Si habla de catadores de la corrupción, Sí. admite que lo de ellos es corrupción. Pensalo. Qué buena pregunta. Porque no dijo, Vos son vos sos un inventores de guacho. corrupción. Vos sos un Son guacho. catadores. Y No además, son sembradores de corrupción. No, pero además no, el detalle. Son catadores de Los la que corrupción. catan son conocedores del tema. Vos- son Además, dos guachos, porque se son están expertos. agarrando de que el presidente Hola, Luis. pisó un palito sin Ajá. querer. No quiso ¿Un decir palito de eso. dólar? No quiso decir Uy, eso. Bueno, Luis, 1, 2, 3 palitos pueden Estás ser. analizando el show de Bad Bunny con Lilia Lemoyne. Sí, sí, Es porque... espectacular, está en lo importante, Luis. esto es buenísimo. Siempre en lo pero importante. fue muy desubicado Bad Bunny, ¿eh? Es droga. Ahora no, pues tenemos Bad Bunny hoy porque es de droga eso, ¿eh? No Ay, tengo nada de Bad Bunny. A mí me No hay nada gustaba de más Bad cuando decía que hay de No hay nuevo nada de Bad viejo Bunny, y no esas tenemos cosas. Luis hablando Ahora de Bad que Bunny. Es maravilloso. me gustaba mucho más que hay de nuevo El viejo. panel para analizar a Bad Bunny No, es es maravilloso. hermoso. Porque deben estar indignados. No, Sí. sí, sí. ¿Y cómo no voy a estar indignado? No, Luis, no te enojes, no ¿Que te ustedes enojes. no están indignados No, con, sí, nosotros con estamos Bugs indignados Bunny? por esto. Mira, poneme el último video de Milei. Esto sí me indigna. A ver. Cuando me toman de Conejo boludo. comunista, ¿dónde la viste? No, Dejate de pará, romper los pará. huevos. Es Mirá un lo que decía conejito. En el Milei. caso de Españolo, Uy, Bueno, Luis. fíjese, digamos, que el propio español dice que son falsos. Y de hecho ya la causa va por otro lado. ¿Va por Digamos, otro lado? porque además causa no fue por otro hay un lado. problema y claro que además no tiene los crudos. ¡Vamos! Esto es de una gravedad enorme. Enorme. No tiene los ¿Cómo era? crudos. ¿Cómo dijo que la causa va La por otro causa lado? iba por otro lado, dijo. Me parece que no, Ay, ¿no? Qué lástima, ¿no? Porque Fue por el Españolo mismo. fue procesado por asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación por una administración fraudulenta, cohecho. Bueno, pero Spanulo dijo que era inocente, así que ya está. Pero además no tiene los crudos. Pero no tiene los crudos. Garbellini Esto también grave. era funcionario de ¿Lo ellos. procesaron por colecho? Es No. gravísimo. No. Cohecho. Bueno, pues ya inventan Se cualquier llama cosa, ¿viste? Coima. Te hago una pregunta. Perdón, que me meta así para hacer preguntas. Que... Sí, decime. Milei no debiera haber sabido lo que este funcionario suyo hacía respecto de los Bueno. del fondo público. Ahí entrará después si hay alguna línea de porque uno puede decir A Cristina no le endilgaron que debía conocer lo que hacían sus funcionarios en vialidad. Eso no tengo ninguna duda. Ok. Bueno. Y la misma. Bueno, Entonces, ¿No se puede aplicar lo mismo? No, yo creo que no. no, son- pará. teniendo en no cuenta son que además a este le avisaron. No es lo mismo, Y querido. le Dos avi- veces. A él le avisaron 2 veces, le avisaron a Lule, le avisaron a Petovelo. Pero vos tenés que, claro, trazar ese hilo con evidencias y con pruebas. Que en el caso de Cristina, en algunas causas está bastante flojo de papeles. No creo. Varias. No creo. no Cómo creo. supuestamente Cristina tenía que saber sobre lo que estaba pasando, sobre lo que supuestamente estaba pasando, por ejemplo, en Cuadernos. Ahí hay una estrategia de, bueno, Cristina debería haber sabido tal cosa. Ahora, acá le falta todavía ese tramo de la investigación Droga. sobre cómo tiene que saber. Majul- Es una construcción que tiene que hacerse y que tiene que trazarse para ver si la responsabilidad del presidente es política, porque Españolo fue su abogado, porque era su amigo, porque él lo colocó directamente como responsable de la Agencia Nacional de Discapacidad. Sí. O sea que la responsabilidad política está y es evidente. Sí. Ahora hay que ver si existe también una responsabilidad penal de otros funcionarios más allá de Españolo, para ver si
el hilo se corta en Españolo o si por arriba de Españolo había un conocimiento No, más perdón, mi específico. pregunta era simple, era si a Cristina le aplicaron esa, claro. o le endilgan esa responsabilidad, ¿por qué a Milei no? Claro. Había cuenta de que tal vez Ley Spagnuolo- pareja, ley rigurosa. No, además Spagnuolo que era un funcionario muy cercano, no es que era uno de No. sexta No, claro. de sexto escalón. Era ¿no? un tipo que 3 veces por semana como mínimo cenaba con ellos ahí. Pero y además me estaba acordando ahora, capaz que Solcito tiene alguna novedad, pues nos estamos olvidando de que así como Españolo era muy amigo de Javier y compartía 3 veces por semana alguna cena y óperas y demás, también tenía otro gran amigo Españolo, de la misma logia, de los pelados. No voy a entrar en los juegos de Grabois. Era amigo de Spert. Ujú. ¿Qué es de la vida de Spert también? Otro que está ahí en el ostracismo judicial. Bueno, Mientras no me tiren caca en mi casa, está todo más que bien. Digamos, todo tiene que ver con todo porque yo pensaba, ¿no? Si Spert, esto es una elucubración mía de este instante. Cárcel o bala. No, además, si Spert tenía esas vinculaciones con el mundillo del lavado y no sé qué. Españolo, además de las vías de lavado que ya conocemos, ¿no podrá haber otra vía ahí a través de Spert? Digo, especulo nomás, ¿no? ¿Habrá algunos negocios que puedan estar No voy a No entrar en está los juegos de Ili mencionado. Cándaro. No está claro. mencionado en No, esta estoy causa. especulando yo ahora. Claro, y Spert tiene sí una causa abierta en la justicia federal, en este caso de San Isidro, justamente Ujú. por, bueno, el tema vuelos, el tema financiamiento y algunas cositas que todavía no están del todo resueltas en cuanto a su situación Tiene todo embargado, ¿no? Sí, patrimonial. Tiene gran parte embargado, no todo, pero gran parte con un embargo considerable. Así que es una causa también para ir mirando alguna que otra cosa.